Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva reflexión sobre el ciclo de conferencias que estamos realizando sobre el sudario de Oviedo y la síndrome de Turín. Hoy excusamos la ausencia de nuestro director, que se encuentra en Estados Unidos. Y continuando el ciclo que comenzó con una reflexión general sobre el sudario y la síndrome, después hubo una intervención de don Guillermo de las Heras muy interesante sobre el trasfondo que esos dos lienzos santos han tenido en la investigación que el Centro Español de Sindonología ha venido haciendo en los últimos casi 30 años. Continuó la conferencia de don Francisco Centeno sobre el contexto evangélico de uno de los relatos de la Pasión. Y hoy, en el mismo marco, uno de los miembros del Centro Español de Sindonología aquí presente nos honra con su presencia. En concreto es el director del área científica del Centro de Estudios de Investigaciones de ese centro, y su nombre es don Alfonso Sánchez Hermosillo. Procede de Cartagena. Parte del ámbito de la medicina forense y legal. Es responsable del Instituto de Medicina Legal allí en Cartagena, y me comentaba antes que desde los 11 años, al ver un reportaje sobre la Sábana Santa, cuando esto estaba en el candelero, en el ámbito de la información general, él se dio cuenta de dos cosas que han marcado toda su vida como investigador. Primero, que tenía que ser médico, y segundo, que en algún momento tenía que ser médico forense. Lo de la Sábana Santa estaba ahí y nunca le ha abandonado, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los especialistas más avezados, con mayor rigor, sobre los asuntos que tienen que ver con la investigación hematológica, histológica, y con la interpretación de estos lienzos, especialmente el sudario de Oviedo, desde la perspectiva de un especialista en crímenes, en criminología, que ve en esos restos de sangre, en esas manchas, los restos de un proceso terrible, de un crimen horrendo que se realizó hace 21 siglos. En ese contexto ha desarrollado su colaboración con su equipo de más de 30 personas, especialistas en varios ámbitos, y hoy nos va a hacer una síntesis de algunos de sus hallazgos. He de insistir en un rasgo de su biografía que también es peculiar y que ayuda a entender su incardinación desde la ciencia, pero en este campo que tanto nos dice a los que nos dedicamos a la Biblia, al Oriente, o que simplemente hacemos de la reliquia también experiencia de Dios. Y es que él es cartagenero, y por tanto en su propia peripecia vital se parte de un lugar por donde precisamente seguramente entró el sudario, pasando por Toledo, por la capital del Reino de Asturias en tiempos de Alfonso VI, y llegando al arzobispado de Oviedo, a la catedral de Oviedo. Por tanto, Cartagena se sitúa también en el centro de su peripecia vital, y también va muy ligada a su investigación posterior sobre el sudario. Allí el Sábado Santo se procesiona, en la cofradía de la Veracruz saca una de sus hermandades. Hay una asociación, una hermandad, diríamos nosotros, dedicada o que tiene como advocación la Santa Síndrome, la Sábana Santa. Entonces, todo de la que él es miembro y cofrade. Vemos que él ha integrado perfectamente, tanto en su labor profesional como en su experiencia religiosa, esta apasionante investigación sobre este terrible homicidio desde el punto de vista criminológico, y sobre esta experiencia de Dios convertida en reliquia santa, que es la de estos lienzos. Le dejo ya la palabra para que nos ilustre con toda su buena formación. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a las personas que han organizado estas conferencias, y por supuesto muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Por favor, ¿podríamos apagar estas luces? Lo importante es lo que les intento enseñar y la información que me gustaría que transmitirles y que se llevaran de aquí. Lógicamente, como forense, y últimamente parece que está un poquito de moda el tema de la medicina legal y forense, con series como CSI, con Bones y todas estas cosas, pues ha hecho que el gran público empiece a entender un poquito cómo funcionamos esos raros pájaros que nos dedicamos a la medicina forense.
Así que a nadie se le escapa que intentar un abordaje criminalístico y forense de la persona de Jesús de Nazaret es complejo, porque para empezar no hay cadáver, con lo cual no se puede hacer una autopsia, evidentemente. Así que estamos muy limitados, pero eso no quiere decir que no podamos hacer absolutamente nada. Aparte, a nadie se le escapa que lo que se denomina en el ámbito de la medicina legal el escenario del crimen está totalmente modificado. El Gólgota y el sepulcro no tiene absolutamente nada que ver lo que podemos ver en estos momentos con lo que había hace 2000 años. Ha sido contaminado, Jerusalén ha sido saqueado a sangre y fuego muchísimas veces desde entonces para acá, y todos estos lugares pues no han quedado indemnes, ni muchísimo menos. Hay ausencia de cadáver, como todos sabemos, así que no podemos hacer una autopsia. Es tan sencillo como eso, pero sí contamos con algunas pruebas físicas que se convierten inmediatamente en las pruebas del magnicidio que ha tenido mayor trascendencia en toda la historia de la humanidad. Esto es absolutamente incuestionable. ¿Cuáles son estas pruebas? Pues en primer lugar me van a permitir que ponga el sudario de Oviedo, que es el que mejor conozco y el que mejor conoce mi equipo, el equipo que dirijo. En segundo lugar, la síndrome de Turín, por supuesto, y en menor medida, pues también el Gólgota y el sepulcro. Así que sí que es posible hacer una investigación criminalística y forense desde el punto de vista completamente científico, intentando abstraerse de todas estas movimientos y hipótesis un poco pues facilonas y peregrinas que nos pueden hacer naufragar fácilmente, aunque sea con buena intención, por supuesto. Por otra parte, el utilizar material textil que haya estado involucrado en crímenes es el pan nuestro de cada día para las personas que nos dedicamos a esto, y no es en absoluto un ámbito ajeno, ni muchísimo menos. Le dedicamos muchísimo tiempo a investigar con este tipo de material. Esta es una foto para el recuerdo. Es el aspecto que tenía la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo hasta hace muy poquito. La están restaurando y la inauguración va a ser el sábado de la semana próxima, o sea que esto ya, si van a ustedes, no van a encontrar absolutamente nada de lo que están viendo en la posición en la que está, y de luego las paredes van a estar totalmente modificadas y blanqueadas, y el sudario pues va a estar por fin visible y muy bien conservado en unas condiciones bastante idóneas para permitir que se conserve y futuras generaciones puedan seguir prestándole su devoción o su atención, lo que prefieran. Y una cosa muy significativa, tanto en el caso de la síndrome como en el sudario, los hallazgos son totalmente compatibles no solo con lo que nos narran los evangelios, cosa que es bastante significativa, sino que además es coherente con lo que cabría esperar para los usos y costumbres de la etnia hebrea, sobre todo en aquella época, que en su inmensa mayoría se han seguido conservando hasta la fecha, pero bueno, algunas modificaciones ha habido, por supuesto. Y una cosa muy significativa y que nos llama la atención a las personas que nos dedicamos a investigar con estas reliquias es que la sangre es una cosa muy peculiar para los judíos por muchos motivos. Primero, ellos creen, a la fecha de hoy, que el alma reside en la sangre y que una persona solo podrá resucitar cuando Dios lo estime conveniente si se ha conservado toda o una parte considerable de la sangre del cadáver. Es decir, que un cadáver que ha muerto desangrado, según sus creencias, no va a poder resucitar. Bueno, son sus creencias, no vamos a juzgarlos. Pero por otra parte, eso hace que una persona piadosa se vea impelida, cuando observa una muerte violenta, a recoger esa sangre. Y les pongo el ejemplo para los que hayan visto la película de Mel Gibson, la Pasión. Después de la flagelación, pues lo más inmediato era recoger toda la sangre que fuese posible. Esto no es en absoluto licencia artística, sino que se ajusta bastante a los usos y costumbres de la etnia hebrea. Pero por otra parte, la persona que toca un cadáver, o la sangre de un cadáver, o un sepulcro, o cualquiera de las pertenencias de un cadáver, queda inmediatamente impuro. Y queda impuro durante un tiempo. Y una impureza legal que para ellos es muy grave. Es un tema que no es baladí en absoluto. Así que las personas que manipularon el cadáver de Jesús de Nazaret, que lo amortajaron y que incluso después cogieron estos lienzos del sepulcro y los conservaron, pues estaban un poco yendo contracorriente de todo lo que eran usos y costumbres de sus conciudadanos. Hay que quitarse el sombrero ante el valor para hacer todo esto y permitir que se conserve hasta la fecha. Por si había alguna duda, San Juan en su capítulo 20, versículo 7, no solo habla de los lienzos, hace referencia a que había al menos dos. Estamos hablando del domingo de resurrección, cuando San Pedro y San Juan van al sepulcro después de que se le advierta María Magdalena de que había ocurrido algo inusual, y ven los lienzos, pero además nos hablan de la posición relativa de cómo estaban.
El sudario que estuvo sobre su cabeza estaba enrollado sobre sí mismo en lugar aparte. Según qué versión, qué traducción manejen ustedes, van a encontrar algunos pequeños cambios, pero bueno, la idea más o menos es esta y es la que quiero que se queden. Es decir, que no es baladí hablar de dos lienzos, de dos reliquias, porque ya San Juan nos habla de que al usar el plural evidentemente había más de uno. Y por otra parte, aunque en estos momentos, a lo mejor para ustedes que están más cerca de Oviedo, pues no es tan extraño, pero tristemente debo de reconocer que no solo para los creyentes, sino para los españoles en general, el sudario de Oviedo es el gran desconocido, ni siquiera saben que existe. A mí me gusta observar las caras que ponen cuando hablo de él por primera vez, porque digan, ¿de qué no va a hablar este hombre? Yo pensaba que iba a hablar de la sábana santa de Turín. Bueno, pues tristemente el sudario de Oviedo en el pasado sí que estaba muy presente en la mente de los españoles y de los creyentes, porque incluso en el misal mozárabe tuvo misa propia. Y no solo eso, sino que en la Edad Media los peregrinos que acudían al Camino de Santiago era paso obligado el ir por Oviedo, y entre ellos circulaba una cancioncilla diciendo que quien iba a Santiago y no al Salvador, que es como se denomina la capital, perdón, la catedral de Oviedo, visita al criado y no al Señor. O sea que tenían perfectamente claro los peregrinos del Camino de Santiago que el objetivo prioritario no era visitar el sepulcro del apóstol, sino visitar la reliquia que contenía muy probablemente la sangre de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que una vez que estás en Oviedo, pues ya haces un empujoncito más y llegas hasta Finisterre. Pero qué pena que eso se nos haya olvidado. Les pongo una imagen del sudario de Oviedo. Como pueden ver ustedes, no tiene nada que ver con la síndrome de Turín, es simplemente un paño de reducidas dimensiones, pues del tamaño de un pañuelo de señora, del orfular que tanto se usan ahora. No tiene imagen, por lo tanto no llama la atención, y tal vez eso haya sido una suerte, porque al no llamar la atención en el pasado, pues por un lado ha hecho que se olvide, pero por otro pues no ha llamado la atención de personas que pudieran tener interés en destruirlo, por desgracia, como todos sabemos. Como podemos ver, el aspecto que tiene es el de un lienzo pues muy viejo, muy manchado, muy deteriorado, muy ajado por el paso del tiempo, con una serie de manchas que pudieran ser de sangre como pudieran ser de otra cosa. Mi antecesor, el primer forense que investigó con el sudario de Oviedo, el profesor José Delfín Millalain, gastando un poquito la broma porque él era obetense y sí que conocía la reliquia, cuando la tuvo delante por primera vez como investigador, pues gastó una pequeña bromilla y dijo, bueno, esto ya está bien, llévense por favor el mantel que ha manchado el monaguillo de café con leche y tráiganme la reliquia de verdad que vamos a empezar. Pero bueno, que era una broma, evidentemente. Pero que el aspecto que tiene en realidad es ese, es el de un paño muy viejo y muy manchado y que parece que no tiene ninguna importancia y ninguna trascendencia. Y bueno, como criminalista puedo decir que el desenmarañar toda la información que contiene es muy complejo, tremendamente complejo. Esto requiere un esfuerzo considerable y para empezar pues había que establecer una nomenclatura, y aunque el lienzo no es muy grande, pues convenía establecer una nomenclatura para cuando hablamos de una mancha o de una zona del lienzo saber a cuál nos referimos, incluso cuando hablamos entre nosotros, los investigadores. Así que se convino en su momento hablar de reverso, la parte que estaba oculta, la que estaba por detrás, estaba expuesta al culto, la que le voy a mostrar ahora, el anverso, mientras que el reverso era la que estaba oculta en ese momento, que sorprendentemente después descubrimos que era la interesante de verdad, porque es la que tuvo un contacto inmediato con el rostro y con la cabeza del cadáver. Y una vez establecida la nomenclatura de cada una de las caras, pues a partir de ahí establecer el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, después lo hemos sofisticado más con una serie de cuadrantes para poder localizar los hallazgos con mucha más precisión y poder volver a ellos en el futuro en el caso de que sea necesario. Hay una serie de manchas que ya les adelanto a ustedes que en su inmensa mayoría están constituidas por sangre y algunas de ellas por sangre y algunas cosas más, como les vamos a mostrar. Todas ellas tremendamente complejas y voy a intentar darles unas pinceladas sobre cómo se produjeron las más importantes de ellas, pero que de verdad que este es un tema muy difícil de entender y que ha costado muchísimo trabajo. Entrando directamente en el ámbito de la medicina forense, cuando vemos un cadáver intentamos buscar lo que se llaman signos de muerte cierta, que son estos 5 que les muestro aquí, y que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos de forma muy somera. Voy a decir, y estamos en Cuaresma, en la época en la que los creyentes pues prestan un poco más de atención a todas estas cosas,
pero también hay personas que prestan su atención de forma no absolutamente desinteresada, ni muchísimo menos, ni con ningún espíritu de trascendencia, como puede entenderse, sino por otros motivos bastante más banales y bastante más mundanos. Todos los años por Cuaresma aparece alguna publicación, algunas, voy a decirlo muy directamente, bastante peregrinas, otras que tienen visos de realidad y que suenan incluso bien. Bueno, pues yo les invito a ustedes a que sean especialmente críticos con estas publicaciones que aparecen en Cuaresma de personas que hasta estos momentos no habían salido a los medios nunca y que de pronto se revelan como grandes estudiosos y grandes profesionales y que han descubierto algo que es estupendo y que es maravilloso, porque, bueno, algunos son ciertos, evidentemente, y hay que quitarse el sombrero respecto a los avances que aportan, y en esto si algo he aprendido en todos estos años es a ser humilde y a no juzgar y a no prejuzgar ni siquiera lo que me suena bien al oído, y mucho menos lo que me suena mal, porque me he llevado sorpresas en los dos casos, cosas que pensaba que eran disparates y que luego resulta que sí que eran, y cosas que me sonaban maravillosamente bien al oído y después he descubierto que no. O sea que les invito a ustedes también a ser un poco críticos con esto. Con el caso de la rigidez cadavérica sí que les digo que hay evidentes signos de rigidez, tanto en la Sábana Santa como en el Sudario de Oviedo. Algunos compañeros míos, incluso forenses, han llegado a malinterpretar estos hallazgos, han llegado a decir que no era una rigidez cadavérica, sino que era una titamia por hipocalcemia, por un desorden hidroelectrolítico. Bueno, vamos a ser caritativos con estas personas y decir sinceramente y llanamente que era cadáver, que la persona que envolvieron estos lienzos era cadáver con toda seguridad. Sobre eso no hay ninguna duda. Algunas personas han llegado a decir, bueno, las livideces cadavéricas, para el que haya visto de cerca un cadáver, a lo mejor no le suena raro lo que les voy a contar. Todo el mundo piensa que la sangre no circula en un cadáver y eso no es en absoluto cierto. La sangre se mueve dentro de un cadáver por dos causas. Una, por efecto de la gravedad. Es decir, los glóbulos rojos, las células de la sangre van a tender a depositarse en la parte más declive del cuerpo. Cuando una persona está tumbada boca arriba, evidentemente será en la zona de la espalda, en las nalgas, en los muslos, en los talones. Y en el caso de Jesús de Nazaret, que estaba crucificado y muerto, evidentemente este depósito de sangre se producía en los pies, en la zona más declive. Esto hace que la piel adquiera un tinte de color azulado, violáceo. Bueno, pues hay algunos forenses, entre comillas, que dicen que ven las livideces en la Sábana Santa de Turín. Yo lo siento en el alma, a lo mejor no tengo tan buena vista, pero lo que tampoco tengo es tanta imaginación. No pueden verse cambios cromáticos en la piel en la Sábana Santa de Turín. Lo siento, es así de sencillo, aunque no suene bien al oído. Otros forenses hablan de que hay signos de enfriamiento del cadáver en la Sábana Santa. Sobre el sudario, como no lo conoce nadie, por fortuna se publican bastante menos cosas de este tipo. Bueno, en el caso de Jesús de Nazaret, debo decir que no se produjo un enfriamiento del cadáver, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Lo normal, como todos sabemos, es que la temperatura de un cadáver vaya reduciéndose paulatinamente, incluso nos ayuda a los forenses a establecer la hora de la muerte, según la temperatura en relación a la temperatura ambiental, pero hay excepciones, y esta es una de ellas. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues en los casos de muerte por asfixia, como es el caso que nos ocupa. Cuando la persona que muere, muere por un proceso infeccioso con una fiebre alta, como es el caso que nos ocupa. Cuando la persona muere desarrollando un esfuerzo físico importante, como es el caso que nos ocupa. Es decir, las tres causas que pueden ocasionar una hipertermia por mortem se dan en este caso y con toda seguridad se produjo. Al igual que la rigidez, algunas personas critican el que esta rigidez estuviera tan implantada en el cadáver porque, bueno, el que haya estudiado un poquito de tanatología sabe que lo normal es que la rigidez empiece a instaurarse a las 2 horas, esté totalmente consolidada sobre las 8 horas y a las 24 horas empieza a desaparecer paulatinamente. Es decir, que no daba tiempo a que se formara esta rigidez teóricamente desde la hora en la que nos dicen los evangelios que fallece Jesús de Nazaret hasta la hora máxima en la que pudo ser enterrado cumpliendo la norma legal vigente que era antes de la puesta de sol. No había tiempo suficiente de que esta rigidez se manifestara de una forma tan intensa. Bueno, esto está muy bien sobre el papel, en teoría, y es así para la inmensa mayoría de los cadáveres, pero como todo en esta vida tiene excepciones, y esta es una de ellas. En el caso de Jesús de Nazaret, precisamente por las causas de la muerte y por el proceso de pasión previo, por el maltrato físico a que fue sometido, se produjo con toda certeza lo que se denomina una rigidez precoz e intensa, es decir, que se instauró la rigidez de forma prácticamente inmediata en los segundos posteriores a producirse la muerte y reprodujo exactamente la forma, la posición
anatómica que tenía cada uno de los miembros del cadáver. De hecho, para poder amortajarlo con los brazos cubriendo los genitales, seguro que hubo que forzar las articulaciones y muy probablemente producir algún pequeño desgarro en los músculos y en algunos de los ligamentos. No lesiones óseas, evidentemente, pero sí algún pequeño desgarro en partes blandas para poder reducir la posición del cadáver y poder amortajarlo adecuadamente. O sea que tampoco hay signos de enfriamiento cadavérico, lo siento. Ni hay signos de palidez cadavérica. No pueden transmitirse cambios cromáticos de la piel a la imagen de la síndrome y mucho menos al sudario de Oviedo, que no tiene imagen. Y otra cosa que no hay, y en esto sí que todos los investigadores coinciden, no hay signos de putrefacción cadavérica. Debo decir que ninguno de los miembros ha tenido acceso como investigador, en el ámbito privado sí, algunos han tenido la suerte de tener la síndrome en sus manos, muy cerquita, pero no como investigadores, repito, sino como un favor muy especial. De lo que sí podemos hablar con propiedad es del sudario de Oviedo, porque llevamos 25 años investigando con él. O sea que probablemente no, con toda certeza, somos las personas que más sabemos del sudario de Oviedo en estos momentos. Y ahora surge la pregunta del millón. ¿Los dos lienzos cubrieron el cadáver de la misma persona? Yo de momento no voy a dar respuesta y voy a dejar que ustedes vayan elaborándose su propia respuesta con la información que les intento transmitir. Vamos a empezar un poquito por la cronología. Seguro que Guillermo les contó algo sobre la cronología de cómo se formaron las manchas. Yo no voy a darles demasiada información porque es muy complejo y lo que no quiero es cansarles y aburrirles. Simplemente darles unas pinceladas de cómo creemos, después del estudio criminalístico, que se formaron las manchas y cómo ocurrieron los hechos. Para empezar, les diré que el sudario de Oviedo se puso en orden cronológico sobre el rostro de la misma persona. Voy a decirlo ya directamente y ustedes luego, si no están de acuerdo, me contradicen al final, por favor. Se le puso en primer lugar el sudario de Oviedo doblado sobre sí mismo y minuciosamente cosido y colocado a la cabeza del cadáver, tan minuciosamente que en ningún momento se produjo un deslizamiento considerable del lienzo sobre el rostro. Esto ha permitido que las manchas estén absolutamente impolutas y no haya manchas de deslizamiento, manchas de enjuague, que podríamos llamar en un lenguaje más coloquial. Si esto no se hubiese hecho de esta manera, no habríamos podido hacer un estudio criminalístico del nivel que ha podido desarrollarse y no les podríamos estar contando lo que les estamos contando, ni muchísimo menos. De hecho, en mi experiencia profesional jamás he encontrado unas manchas tan perfectas, tan limpias y de las que se puede extraer tanta información como en este caso concreto. Bueno, pues de forma sintética les diré que el sudario de Oviedo se puso cuando el cadáver estaba todavía crucificado y muerto, insisto, no de muerto. Lo conservó durante el descendimiento, durante el traslado y, según nuestras investigaciones, una vez en el sepulcro, se le retiró cuidadosamente el lienzo, el sudario de Oviedo, y se amortajó de forma definitiva con la síndrome de Turín, colocando el sudario, como nos dice San Juan en su capítulo 20, versículo 7, doblado sobre sí mismo en lugar aparte. Aquí tenemos algunos de los hilvanes, que además es un hilo perfectamente diferenciable del sudario. El sudario está tejido con lino, con el mismo material que la síndrome de Turín. En cambio, estos hilos son de algodón, de un material totalmente diferente, que no tiene nada que ver, incluso con la torcedura, con la forma de tejerlo, completamente diferente a la síndrome de Turín. Bien, pues esta es la posición en la que se puso el sudario en un primer tiempo, mientras estuvo crucificado y muerto. Después, en algún momento, aquí fue cuando se formaron las grandes manchas centrales, las que más llaman la atención, las más grandes, las más extensas. Y después, por contacto, se fueron formando todo este grupo de manchas. Repito, no voy a entrar en cómo se formó, que es especialmente complejo y no quiero aburrirles. En un primer tiempo la sangre fluyó, como podemos imaginar, a favor de la gravedad, hacia abajo, saliendo por boca y nariz, hacia abajo. Recuerdo que el cadáver estaba vertical, pero lo sorprendente era esta segunda mancha, en sentido antigravitatorio, que es lo que más nos hizo dudar al principio. No sabíamos cómo se había producido, hasta que finalmente, pues haciendo experimentos con maniquíes y con sangre y con lienzos, pues encontramos que la única explicación racional es que en algún momento la cabeza del cadáver estuvo en posición de equilibrio respecto al resto del cuerpo. Esto permitió que la sangre viajase aparentemente en sentido antigravitatorio, que evidentemente no lo puede hacer por sí misma.
Gracias, intentaré que se oiga mejor. ¿Ahora mejor? Bien. Durante todos estos movimientos del cadáver, cada vez que se movía el cadáver se producía una emisión de sangre por boca y nariz. Ya he dicho antes que los hebreos procuran que esta sangre no se pierda. Así que las personas que estaban cerca en todo momento intentaban cohibir, intentaban evitar esta efusión de sangre para permitir que esta persona resucitase en su momento. Así que fueron aplicando las manos en diferentes posiciones, como veremos después, dejando su impronta. Estas manos lógicamente se llenaban de sangre y no solo condicionaban la forma de las manchas, sino que además, al mancharse de sangre, ocasionaban manchas secundarias, pero por la parte de fuera, la que nunca había estado en contacto con el cuerpo, con el cadáver. Estas son algunas de las posiciones de las manos, luego vamos a ver algunas más. Y ya les comento que hemos estimado que el tiempo que duró el traslado desde el Gólgota hasta el sepulcro fue de aproximadamente 15 minutos. El que haya estado allí me puedo decir que la distancia es corta, pero sí, les recuerdo que en ese momento no estaban los escalones, a pesar de que son escalones para piernas nabateas, son muy empinados, no estaban los escalones, probablemente no había un buen sendero practicable. El cadáver es de una persona fornida, 1,80 m, repaladizo, tremendamente repaladizo, cubierto con sudor y con sangre. O sea que trasladar este cuerpo no era tarea fácil ni siquiera para personas avezadas. Y les puedo decir que incluso las personas que están a mis órdenes y que se dedican exclusivamente a trasladar cadáveres en casos judiciales no tardarían menos de 15 minutos, incluso a fecha de hoy, con las escaleras que hay para bajar del Gólgota, no tardarían menos de 15 minutos en trasladar el cadáver. O sea que incluso he de decir que para la distancia que es corta, el tiempo fue récord. Consideren ustedes que las circunstancias no eran nada favorables. Bien, pues aquí tienen algunas de las posiciones de las manos que intentaban evitar esa efusión de sangre. Esta fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, abrazando la nariz, otra posición diferente y otra más. Es decir, que el rostro del cadáver no estuvo expuesto, por lo menos durante el traslado. Y creemos que el sudario se le aplicó al rostro muy poco tiempo después de producirse la muerte, y muy probablemente por dos motivos. Uno, puramente piadoso, para evitar que las personas que estaban allí pues, contemplaran el rostro congestionado de un cadáver que había muerto de una forma bastante dura, bastante dolorosa. Y en segundo lugar, para evitar la efusión de sangre, porque a pesar de que ya era cadáver y que no respiraba, mientras estuvo vivo seguro que echaba bocanadas de sangre considerables, como vamos a ver. Pero después de muerto se seguía produciendo esta efusión de sangre, porque al ignorarse la rigidez cadavérica se contrae el diámetro, todos los diámetros del tórax, comprime todas las estructuras torácicas, y los pulmones que estaban repletos de un líquido que se llama edema pulmonar, que en realidad su composición no deja de ser sangre y su aspecto es el de un líquido espumoso muy similar a la sangre, que los judíos no tenían ningún problema en identificar como sangre. Querían evitar que este líquido se perdiera porque estaba cayendo, goteando por la barba y cayendo al suelo, con lo cual se perdía, y la consecuencia final, según sus creencias, es que no resucitaría esta persona. Así que por eso creemos que el sudario se le puso de forma muy inmediata en cuanto se confirmó la muerte. Tenemos otros motivos, pero como son todavía motivo de investigación, pues no los voy a mencionar aquí hasta que no estemos absolutamente seguros. Así que recapitulando las posiciones del lienzo, esta primera, doble, después cuando fue descolgado de la cruz, se descosió parcialmente y envolvió completamente la cabeza, anudándolo en la parte superior, tal y como aparece aquí, y ya finalmente, una vez que llegan al sepulcro, se le retira cuidadosamente el sudario de la cabeza, descosiéndolo minuciosamente. Se polvoreó con aloe y mirra, tal y como nos narran los evangelios, y hemos encontrado restos de estas sustancias, y se amortaja de forma definitiva con la síndrome de Turín, más o menos en la posición que podemos ver aquí, y que seguro de esto don Florentino Díez se va a extender la semana que viene cuando les hable de su experiencia en el Gólgota y en el sepulcro. Mientras que el sudario adoptaría esta posición, como nos dice San Juan, enrollado en lugar aparte o en su propio lugar, según la traducción que utilicemos. Probablemente cuando el domingo de resurrección San Pedro y San Juan se acercan al sepulcro, lo que pudieron ver muy probablemente se parecería a esto que tienen ver aquí, los lienzos allanados y el sudario, pues como les he dicho, enrollado sobre sí mismo y envuelto en lugar aparte. La consecuencia de haber puesto el sudario sobre el rostro del cadáver antes que la síndrome ha tenido dos consecuencias absolutamente vitales.
Primera, ha hecho un efecto de pantalla impidiendo que se deshidraten todos estos fluidos cadavéricos, con lo cual ha permitido que se trasladen luego a la síndrome de Turín. Si no se hubiese puesto el sudario de Oviedo, la imagen que aparece en la síndrome y sobre todo las manchas no serían tan evidentes. O sea que, bueno, pues es de agradecer que alguien se tomara la molestia de poner el sudario de Oviedo en su momento, pero además, lógicamente, al poner en primer lugar el sudario y luego la síndrome, algunas cosas están en el sudario y no están en la síndrome, como es lógico y natural, y les voy a mostrar algunas de ellas más adelante. Esta es una. A todos los investigadores que han tenido acceso a la síndrome les ha llamado la atención este reguero de sangre en forma de épsilon con esta gotita última. Bueno, pues si se fijan ustedes en el centro de la gotita, la sangre ha desaparecido. Y ha desaparecido por la sencilla razón de que esta sangre estaba todavía fresca y está en el sudario. La tenemos aquí, la tenemos en Oviedo. Por eso no está en Turín. Y como estas muchísimas más cosas. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo y vamos a ir al grano. De forma muy sencillita, les puedo decir que ambas reliquias son complementarias, que hay muchísima información compartida, que no hay discrepancias considerables entre síndrome y sudario y que casi toda la información que contienen es común. Hay cosas que solo están en la síndrome, lógicamente, y cosas que solo están en el sudario. Eso no se puede escapar a nadie. Otra de las cosas que hemos investigado es el tema del polen, lógicamente. Casi todos los hallazgos son muy similares a los de la síndrome de Turín, pero hemos encontrado discrepancias, lógicamente, han estado en lugares diferentes, en países diferentes, y hay discrepancias como era lógico y natural, era esperable. Pero por otra parte, nuestra bióloga, Marcia Boyd, miembro de nuestro equipo, ha elaborado una hipótesis que explica algunas de las cosas que nos chocaban un poquito a los investigadores. Casi todos los pólenes que aparecen tanto en síndrome como en sudario son transportados por insectos y no por el viento. Luego, era difícil que se depositaran en grandes cantidades, sobre todo los de la zona de Jerusalén. Era difícilmente explicable que se depositaran en grandes cantidades, sobre todo si tenemos en cuenta que los judíos no ponen flores a los cadáveres. Lo que ponen son piedras. En su creencia, llevan una piedra o las que pueden para que el resucitado pueda ayudar a construir la nueva Jerusalén cuando ocurran todos estos hechos. Así que si para empezar no se depositaban flores en la tumba y este polen tampoco lo transporta el viento, era difícil de explicar que estuvieran allí. Durante muchísimo tiempo se identificó una de las plantas, de los pólenes más abundantes, como el perteneciente a esta planta del grupo de los cardos, la Bundelia thunderforti, hasta que nuestra investigadora, Marcia, pues se puso manos a la obra y, bueno, debemos decir que aunque el polen se conserva razonablemente bien, pues no es inmune al paso del tiempo y 2000 años son muchos años. La forma de diferenciar morfológicamente el polen es por los ornamentos, es decir, todas estas estructuras periféricas que tienen a su alrededor y que con la erosión, con el paso del tiempo, pues se deterioran y a veces es difícil identificarlos, sobre todo en pólenes de plantas que son morfológicamente muy parecidas y es el caso que nos ocupa. Marcia opina que este polen no es de Bundelia, sino que es de otra planta, el Helichrysum. Es una planta de la que se extraen una serie de aceites esenciales, costosísimos incluso a fecha de hoy. En aquella época un botecito de unos pocos centímetros cúbicos de aceite de Helichrysum valía más que su propio peso en oro. O sea que, bueno, estamos hablando de una sustancia cara. Ella cree que todos los pólenes de estas plantas, pertenecientes a plantas aromáticas utilizadas en perfumes, en cosmética, proceden no solo de aloe y mirra, que es lo que ya sabíamos por los evangelios que se utilizaron, sino de otras sustancias que muy probablemente se fueron utilizando para amortajar el cadáver y que esto explicaría su presencia en tales cantidades. Bueno, pues es una hipótesis, todavía está por contrastar, evidentemente, pero nos explica perfectamente esta situación para la que no teníamos respuesta. Volviendo nuevamente al tema puramente forense, aunque el polen no deja de ser de investigación forense, la genética. ¿Se han hecho pruebas genéticas de estas reliquias? Pues sí, la respuesta es sí, pero estamos limitados y vamos a ver por qué. Hasta el momento que sepamos, en nuestro equipo de investigación, no se ha hecho un estudio comparativo entre el ADN de síndrome y sudario. Y no se ha hecho por un motivo fundamental. Primero, porque se han utilizado técnicas diferentes y además con más de 10 años de diferencia. Y en genética, 10 años equivale a muchos siglos en el resto de la ciencia. En 10 años se avanza más en genética de lo que se ha avanzado en ingeniería, por ejemplo, en los 2 últimos siglos, para que se hagan una idea. Así que como las técnicas no han sido iguales, pues no somos capaces de establecer una comparación.
Y por otra parte, pues repito, para los aficionados a Bonds, a CSI, pues se puede imaginar que está muy contaminado, porque a lo largo de estos 2000 años muchísimas personas han tenido acceso a estas reliquias y todo el que ha podido las ha tocado y las ha besado, con lo cual pues ha aportado su ADN, sus epiteliales, contaminando las muestras y dificultando en gran medida la investigación. Pero la cosa es más complicada todavía. El ADN es una molécula tremendamente compleja y muy frágil. Para que se hagan una idea, una molécula de ADN es una especie de rosario con millones y millones de cuentas puestas a continuación una de otra, y además con unos enlaces químicos muy débiles entre ellas, con lo cual pues, es una estructura muy débil que no soporta en absoluto condiciones adversas, y todo le afecta: la luz, la sequedad, la humedad, el pH, el medio ambiente, la contaminación biológica, todo contribuye a degradar el ADN. En el ámbito de la arqueología se denomina ADN antiguo todo lo que tiene más de 500 años. Bueno, pues estas dos reliquias tienen más de 500 años con toda certeza. Todos hablamos del ADN, pero casi nadie puede decir que lo ha visto. Bueno, pues a partir de ahora ustedes pueden decir que lo han visto. Este líquido, esta sustancia filamentosa que parecen hilitos de algodón humedecidos, es el ADN que se puede extraer de una cantidad de carne del equivalente a un dado con lo que jugamos al parchís en casa tan a menudo. Bueno, pues una vez purificado y extraído, este es el aspecto macroscópico que tiene. Son unos filamentos muy pegajosos que se pegan entre sí, que se pegan a todo, pero que además se rompen, tremendamente frágiles, difíciles de conservar. El ADN es tan vital para nosotros que nuestro cuerpo, nuestro organismo, dedica un esfuerzo considerable a mantenerlo y a regenerarlo. Lo que pasa es que estos mecanismos dejan de surtir efecto en cuanto se produce la muerte. En cuanto una célula muere, su pH se acidifica, deja de regenerarse el ADN e incluso empieza a deteriorarse en el propio instante de la muerte. O sea que esto de que podemos extraer la sangre de un mosquito fosilizado en ámbar y clonar a un dinosaurio, pues es muy bonito, ha salido una película estupenda, pero no es creíble. Les muestro aquí una imagen que vale más que 1000 palabras, que es lo que pasa con el ADN. Ustedes háganse cuenta que una molécula de ADN son millones y millones de cuentas de un rosario de 4 colores diferentes, pero con el paso del tiempo empieza a romperse ese rosario en fragmentos cada vez más pequeños, y lo que es peor, se pierden grandes segmentos con el paso del tiempo. En estos momentos no queda probablemente ni el 1% del genoma original en ninguna de las dos reliquias, o sea que estamos muy limitados a la hora de hacer investigaciones. Por otra parte, está contaminado con ADN femenino, y no es sorprendente porque casi todas las personas que han custodiado estas reliquias en la historia pues han sido monjitas. Nada sorprendente, por lo tanto, que hayan aportado sus epiteliales y su ADN. Y además, los trozos son tan pequeños que el trozo más grande que han encontrado sobre la sábana santa de Turín tiene 323 de estas cuentas en vez de los millones de que hablábamos. Pero en el caso del sudario de Oviedo, probablemente porque han estado conservados en lugares diferentes y de formas diferentes, ni siquiera hemos encontrado trozos de ese tamaño de ADN nuclear. Lo único que hemos encontrado es ADN mitocondrial. Pero repito, como esto lo hicimos 10 años después de que se hiciese la investigación genética sobre la síndrome, pues no se conocía gran cosa sobre el ADN mitocondrial y no se investigó en ese momento. Así que pues no podemos hacer gran cosa de momento. Es decir, de forma sintética, hemos perdido de forma irrecuperable la mayor parte del genoma original. El poco que nos queda está muy deteriorado y además contaminado, pero todo tiene su lado bueno, y para mí la buena noticia es que nunca podrá clonarse el cuerpo físico de Jesucristo con el ADN se conserva, por la sencilla razón de que no hay. Es tan sencillo como eso. Pero sí se conserva una cantidad suficiente como para poder hacer estudios genéticos en el futuro. También hemos investigado el genoma del lino. En estos momentos no hay mucha información sobre estudios genéticos del lino antiguo, pero cuando esto empieza a extenderse y hay una base de datos lo bastante grande, pues nos podrá incluso hacer una trazabilidad de dónde pudo cultivarse este lino con el que estuvo tejido estas reliquias. Sabíamos por los evangelios que había o debía haber presencia de aloe y mirra. Lo que pasa es que nosotros intentamos ir un pasito más allá, no nos quedamos con esto. Intentamos descubrir de los muchos tipos de mirra que hay, cuáles pudieron utilizarse. Bueno, en esta imagen, hecha con microscopio electrónico de barrido, con muchos aumentos, estos que parecen donuts o rosquillas son hematíes, son glóbulos rojos, si no estamos equivocados, de Jesús de Nazaret. Estos que parecen terrones de azúcar son partículas de mirra, y estos que parecen escamitas son partículas de aloe. Bueno, pues nosotros hemos podido determinar que concretamente se trata de estoraque.
una variedad de mirra perfectamente conocida y utilizada en Oriente Medio, y les invito a ustedes a que repasen en el Génesis cuando los patriarcas venden a José, a la caravana de ismaelitas. Una de las cosas que transportaban en la caravana precisamente era el toraque, o sea que una sustancia perfectamente conocida en aquella época. El sudario de Oviedo es una fuente sorprendente de información, a pesar de lo complejo que es, de ir desenmarañándola e ir desvelándola, y también a pesar del elevado nivel de contaminación que tiene, y vamos a ver hasta qué punto en estos momentos. Para empezar, aunque tiene una cantidad importante de sangre, una vez que empezamos a investigar nos dimos cuenta de que había muchísima menos de la que cabía esperar. Y tiene sentido, han pasado 2000 años, la sangre no es una cosa que se conserve estupendamente bien y maravillosamente bien, y se ha ido decapando, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y bueno, pues hemos perdido una cantidad significativa de sangre. Hemos encontrado células epiteliales, no estamos seguros evidentemente de a quién pueden pertenecer, es muy posible que sea contaminación, incluso puede que de alguno de los investigadores que hemos participado en el estudio. Habría que seguir avanzando en este tema. Y sí que podemos decir que, sobre todo las manchas centrales, las más grandes, las que se empezaron a estudiar en primer lugar, y que tanto debemos al profesor José Delfín Villalain, que fue el iniciador del estudio de estas manchas, junto con don Guillermo Heras, están constituidas por una mezcla de sangre y de líquido de edema pulmonar, que luego les explicaré un poquito y hasta les enseñaré cómo es para que se hagan una idea. Hay un elevadísimo nivel de contaminación. Suponemos que con la síndrome ocurre lo mismo, pero no lo sabemos con certeza. Si se fijan ustedes, pues van a encontrar pues, hilos modernos de material sintético, terciopelo, seda, vamos a encontrar absolutamente de nada, de todo, fibras contaminantes, de material textil, incluso más cosas. Poco antes de la Guerra Civil, durante la Revolución de Asturias, alguien tuvo la brillante idea de poner una bomba en la Cámara Santa, la voló, destruyó prácticamente todo lo que había allí, y sorprendentemente el sudario pues, se conservó de forma prácticamente milagrosa. El problema es que luego, a la hora de restaurar el relicario en el que se encontraba, la persona encargada de restaurarlo pues no tuvo otra idea que poner la lata de purpurina justo encima del sudario, pensando que era un trapo viejo sin valor, y lo contaminó de forma irreversible con sales de plata. Aquí tienen ustedes una ampliación, en fin, un pobrecito tampoco sabía muy bien el valor que tenía este lienzo. Hay otras cosas que sí que no deberían estar, como por ejemplo esto. Esto es un beso, una marca de carmín de labios, además es moderna, con efecto glossing, y las señoras sabrán que esto hace unos pocos años pues no existía, o sea que esto es relativamente reciente. Yo tampoco lo critico, yo sinceramente, si no hubiese sido un investigador, en cualquier descuido, las veces que lo he tenido a mi disposición, lo habría pesado si no fuese un investigador. Lo reconozco, me costó un gran esfuerzo el no hacerlo. Hay otras fuentes de contaminación, como óxido de hierro, como distintas sales minerales, distintas pues partículas, como podemos ver absolutamente de todo. Hay estructuras perfectamente diferenciables e identificables de carbonato cálcico, de calcita, aquí tenemos una de ellas. Y no voy a entrar en el estudio de las manchas centrales, que lo pueden encontrar ustedes en cualquiera de las publicaciones, sino que voy a hablar pues, de los últimos descubrimientos que también son relevantes, de algunas de las manchas que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Estas que les muestro aquí en concreto siguen siendo manchas de sangre, pero además de sangre tienen saliva y tienen mucosidad procedente de vías respiratorias, y es perfectamente lógico que una persona que ha muerto por asfixia, que está tosiendo y que está expulsando secreciones, pues es perfectamente creíble que estas partículas aparezcan en su cara y que luego se transfieran a los lienzos con los que se ha mortajado. Aquí lo tienen más ampliado. Hay marcas de flagelación en el sudario de Oviedo, a pesar de que solo tuvo envuelto la cara, el cuero cabelludo, el cuello y la parte alta de los hombros. Bueno, pues hay una marca compatible con flagelación, que es esta que les muestro aquí, que tiene las mismas dimensiones que las que aparecen en la síndrome de Turín y que pueden haber estado ocasionadas por un flagrum como el que tiene usted en la réplica en el Palacio de Botines. Pues ahí tiene una réplica del flagelo que se utilizó en este caso concreto. Bueno, pues aquí tienen ustedes una imagen ampliada en lo que nosotros consideramos que es una marca de flagelación con flagrum taxilatum, y que además, si lo comparamos con la síndrome de Turín, pues aparece a la misma distancia que cualquiera de estas tres manchas, que también los investigadores han atribuido a flagelación, y que podría ser cualquiera de ellas la responsable de haber ocasionado la que aparece en el sudario de Oviedo.
También aparecen una serie de manchas, pero por la parte de fuera, la que no estuvo en contacto con el cuerpo, y es difícil entender cómo pueden llegar manchas de sangre por la parte que no había estado en contacto con el cuerpo. Pero tengan ustedes en cuenta que las personas que manipularon el conjunto cadáver sudario, cada vez que lo tocaban, la sangre atravesaba el lienzo y manchaba sus manos. Repito, sangre procedente del cadáver. Seguía siendo sangre del cadáver, pero que penetraba de fuera adentro en vez de dentro afuera. Esto, pues al principio la verdad es que nos desorientaba un poquito hasta que caímos en ese detalle significativo, relevante, de que las manos de las personas que manipulaban el cuerpo estaban impregnadas en sangre y que lógicamente dejaban su impronta. Bueno, pues al remeter el sudario entre la barbilla y las clavículas ocasionaron este juego de manchas en grupos de 3, este que les marco aquí y este otro que aparece en esta zona. Bien, lógicamente a nosotros como investigadores nos gustaría cotejar todo lo que hemos descubierto con la síndrome de Turín. Y si no nosotros, pues alguien nos gustaría que lo hiciera. Así que por eso ponemos a disposición toda la información que hemos podido descubrir para su sana crítica, su sano juicio y para en algún momento pues intentar ir más allá y compararlo con la Sábana Santa de Turín. Esta es la primera vez en la que tuve acceso al sudario de Oviedo y lo pongo para empezar como homenaje a don Ángel Pandavenes, el antiguo deán de la catedral ya fallecido y al que tanto debemos. Y para mí este momento es importante por dos motivos. Primero, porque por primera vez tuve esta reliquia en mis manos y en segundo lugar, porque se produjo un hallazgo que pudiera ser relevante y vamos a ver hasta qué punto cuando lleguemos a ello. ¿Cuáles serían los objetivos de una futura e hipotética investigación sobre la síndrome de Turín? Pues, en primer lugar, por supuesto, la imagen de la síndrome, aunque a mí como forense lo que menos me preocupa es la imagen. Yo tengo mucho más interés en investigar las manchas de sangre y el resto de hallazgos biológicos que puedan producirse. Y lógicamente contrastarlo con lo que ya sabemos del sudario de Oviedo. Vuelvo un poquito al tema de las hipótesis que tanto se prodigan en Cuaresma y en Semana Santa. Yo todo lo que sale publicado y no me dicen si han hecho algún experimento o lo que dicen no ha sido con cadáveres, lo siento, pero no me lo creo. Si no es un experimento que reproduce las condiciones en las que se produjeron estos hechos, lo siento, desde el punto de vista científico esto no tiene ningún valor. Nosotros presentamos en su momento un proyecto de investigación sobre la síndrome de Turín a las autoridades responsables de su custodia y es un manual de tamaño considerable, o sea que nuestros objetivos son muy numerosos. Y además, con pleno conocimiento de que se está perdiendo información. Todo esto que les estoy mostrando es polvo recuperado del relicario en el que estaba el sudario de Oviedo hasta la restauración que está teniendo lugar en este momento. Por aquí hay cosas añadidas, a nadie se le escapa que esto es madera, que hay partículas metálicas, que hay fibras que no son evidentemente del sudario, como esta que les enseño, pero sí que hay partículas de sangre. Y esto se está perdiendo de forma absolutamente irrecuperable y es una pena. Es una pena para empezar por lo que es, y en segundo lugar porque ya no se va a poder investigar con ello, evidentemente estamos perdiendo información. Muchas veces me han preguntado que si descubriéramos que no pertenecieron a Jesús de Nazaret estos lienzos, si seguiría teniendo interés en ellos. Y evidentemente como científico, claro que tengo interés. Son las pruebas de convicción de un homicidio, además de un homicidio horroroso, en unas condiciones tremendas, inhumanas, y tengo muchísimo interés, sobre todo porque han ocurrido cosas que van más allá de mi experiencia profesional y de la inmensa mayoría de mis compañeros. Yo cada vez que voy a un congreso pregunto si han tenido acceso a lienzos de este tipo y la respuesta inevitablemente es no. Y cuando acudo a ámbitos arqueológicos la pregunta es la misma y la respuesta sigue siendo la misma. Podemos encontrar algo que remotamente se parezca al sudario de Oviedo, remotamente, pero a la síndrome de Turín absolutamente nada. No hay ni en la historia pasada ni en la historia reciente ningún lienzo que se le parezca. Y de hecho absolutamente en estos momentos, a pesar de la tecnología que tenemos, es infalsificable. Lo siento, si alguien publica esta cuaresma, como todas las cuaresmas que ha encontrado el modo y manera en el que se hizo, pues lo siento, pero me lo tendrá que demostrar muy bien y explicarme el proceso por el cual lo ha hecho. Si no, yo lo siento, pero no lo voy a creer. Pues, aunque no hubiera imagen, yo estaría igualmente interesado en esta reliquia y lo estaría como forense. Les he dicho que se produjo un hallazgo en ese momento cuando vi el
sudario por primera vez y voy a intentar hacer un resumen de forma muy sintética y lo más desprovisto de terminología científica para que me puedan entender. Tanto el corazón como los pulmones, como casi todos los órganos móviles, están rodeados de dos membranas que entre ellas contienen un líquido para evitar la fricción. Los pulmones y el corazón, si no tuvieran estas estructuras en sus movimientos, en la respiración, en el latido cardíaco, se dañarían entre sí, incluso con las costillas, con el esternón, con todas las estructuras óseas. Así que para evitarlo, pues estamos dotados de estos mecanismos de defensa. En el caso de los pulmones, estas estructuras se llaman pleuras y el líquido que contienen se llama líquido pleural. Todos tenemos este líquido pleural en cantidad muy limitada. De hecho, pues el que tenemos en estos momentos a mala pena llenaría un dedal. Pero esta cantidad aumenta de forma muy significativa y a veces lo hace de forma muy rápida, sobre todo cuando se producen traumatismos intensos, para poner una pantalla, un escudo que proteja al organismo, a estos órganos tan importantes para la vida, para protegerlos de estas agresiones. Y en el caso de la flagelación, y una flagelación tan dura como la que se usó en el caso de Jesús de Nazaret, pues se produjo un incremento significativo del líquido pleural y del líquido pericárdico como consecuencia de estas lesiones. Este líquido en principio quedó contenido dentro de las cavidades, evidentemente, pero luego con la lanzada se puso en contacto con el exterior y con las vías aéreas. Luego hablaremos de todo esto. Mientras estuvo crucificado, lógicamente se depositó en la zona más declive, evidentemente, como efecto de la gravedad, y San Juan, que les recuerdo a ustedes que fue el único que estaba al pie de la cruz, los demás no estaban allí presentes, nos narra que cuando alancean el cadáver, por la herida sale sangre y agua. Bueno, lo de agua con matices. Nosotros cuando pensamos en agua, sobre todo ustedes que tienen la fortuna de vivir en una zona lluviosa y húmeda y con una cantidad importante de agua de calidad, cuando piensan en agua piensan o en esta que nos han puesto en la mesa o en la que sale del grifo, pues un agua que no es que sea incolora, inodora e insípida, pero se acerca bastante a eso. Los que vivimos en zonas más áridas y más secas como en Murcia sabemos que el agua no es incolora, inodora e insípida, y San Juan, como persona que vive en un medio desértico, pues tampoco. Este es el aspecto del agua potable para una persona que vivía en Jerusalén en aquella época, y en estos momentos es el aspecto del agua potable para el 80% de la población mundial, aunque a nosotros nos repugne y nos choque. Y muy probablemente lo que vio San Juan salir de ese costado pues tenía este aspecto. Aquí tienen ustedes una imagen de una autopsia real de un líquido pleural por causa traumática. Pues fíjense ustedes el aspecto que tiene. Nosotros no diríamos que es agua, pero tengamos en cuenta su situación cultural y geográfica. Bueno, pues junto con este agua se produce una serie de depósitos de una proteína que se llama fibrina, que es esta que tenemos aquí, que entre otras cosas es responsable de la coagulación sanguínea. Esta fibrina solo se puede formar por causas traumáticas, por causas violentas, y ya digo que es responsable de la coagulación de la sangre, pero a veces se forman coágulos puros de fibrinas en sangre. ¿Cuándo y dónde ocurre esto? Pues solo ocurre en cavidades en las que se produce una agresión pero que no tienen sangre, es decir, en un traumatismo que se produce en cavidad pleural o en cavidad pericárdica, también puede ser en ocasiones en cavidad peritoneal o en las articulaciones grandes. Solo en estos lugares se pueden formar coágulos grandes de fibrina sin sangre. Es decir, que era necesario un maltrato físico en una cavidad cerrada, y esto además tenía que depositarse por efecto de la gravedad. Luego era necesario que el cadáver estuviera un tiempo significativo en posición vertical, como es el caso de una crucifixión, pero esto se queda dentro del cadáver. Si no hay una herida, se queda dentro del cadáver. O sea que para que estos coágulos lleguen al sudario, y suponemos que en la síndrome también, pero no lo sabemos con certeza, para que esto se produzca tiene que haber una herida que ponga en comunicación estas cavidades que están cerradas con el exterior y con las vías aéreas, y para a partir de ellas poder salir por boca y nariz. Esta herida lógicamente es compatible con una lanzada, no hay ningún problema. O sea que el hallazgo de estos depósitos de fibrina en el sudario nos habla de un maltrato físico compatible con una flagelación dura, intensa, una posición prolongada en bipedestación incluso después de la muerte. Luego nos hablaría de una crucifixión, y nos habla de una herida penetrante en tórax que ponga en comunicación estas cavidades cerradas con el exterior. O sea que sería, junto con otras muchas cosas que hemos descubierto después, sería una prueba de flagelación, de crucifixión y de lanzada. No la prueba definitiva, evidentemente, pero sí una prueba más a aportar a las muchas
de las que en estos momentos podemos disponer. La flagelación, les adelanto, que fue tan dura como la que aparece en la película La Pasión de Mel Gibson, durísima. No fue simplemente dar unos azotes, que tenga curiosidad que se acerque y vea la réplica del flagrum. Esto estaba diseñado para hacer el mayor daño posible, y no solo para arrancar la piel a tiras como aparece en la película, sino para producir lesiones internas. Y en manos de una persona hábil incluso podía provocar la muerte inmediata en el propio lugar de la sentencia de azotes, de flagelación, o de forma demorada si así convenía. Recordemos que estas personas eran expertas, eran profesionales, se dedicaban a esto y se ajustaban a lo que el legislador quería en ese momento. Y cuando convenía que el condenado saliera libre para demostrar magnanimidad, pues salía por su propio pie, pero moría en el plazo de pocas semanas como consecuencia de las lesiones internas ocasionadas por este tipo de castigo físico. O sea que muy probablemente se habría producido la muerte incluso sin la crucifixión a medio y largo plazo. Les he dicho antes que les iba a enseñar imágenes del aspecto que tiene el líquido de edema pulmonar, pues es una especie de espuma en la que la composición no deja de ser una mezcla de sangre con aire, y tiene este aspecto, y es el que ocupa este líquido los pulmones y vía respiratoria de las personas que mueren por un proceso de asfixia prolongado, y la crucifixión es una de las causas. Así que este es el líquido que salía por boca y nariz de Jesús de Nazaret, y es el que intentaron evitar que se perdiera con el sudario de Oviedo en su momento. Hasta no hace mucho, la lanzada se consideraba que había penetrado en el tórax, en el lado derecho, por el quinto espacio intercostal, a esta altura más o menos, y la trayectoria era la que les estoy señalando, más o menos en dirección al centro, en dirección a la aurícula derecha. Esto es lo que se creía. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque hemos encontrado una mancha que muy probablemente fue producida como consecuencia del orificio de salida de la lanzada por la zona posterior, concretamente en la zona por encima de la escápula de la paletilla derecha, y que les voy a mostrar a continuación. O sea que, según estas hipótesis, la trayectoria de la lanzada entró evidentemente por el mismo lugar, pero la salida está con una trayectoria ligeramente ascendente en la zona superior del tórax. Esta es la mancha que nosotros atribuimos a la lanzada, y además, si se fijan ustedes, tiene un doble cerco, como es lógico, en una sangre que ha quedado depositada, con lo cual los glóbulos rojos, por efecto de la gravedad, han ido cayendo hacia abajo, y hay un sobrenadante de suero, de líquido sanguíneo desprovisto de elementos formes. Así que aquí tienen ustedes los dos cercos perfectamente visibles, de la parte que contenía los glóbulos rojos y de la parte que solo contenía el suero sanguíneo. Había otra serie de manchas en las que el profesor José Delfín Villarreal no tuvo tiempo material de meterse a fondo con ellas. Su estudio se centró mayoritariamente en las manchas centrales, que son estas que les estoy enseñando aquí. Una de ellas es la mancha que él definió como mancha en acordeón, porque ese es el aspecto que tiene, y otra es lo que él denominó mancha difusa. Además no le llamó tanto la atención porque aparentemente no tendrían gran significación, para empezar porque la cantidad de sangre que tenían era mínima, por no decir ninguna. Estaba ocasionado por otro fluido muy poco abundante en sangre, un fluido cadavérico poco abundante en sangre, sobre el que no entró en él porque no hubo tiempo material, así de sencillo. Bueno, pues en estas zonas es donde encontré mayoritariamente los coágulos de fibrina, que están un poco por todas partes, pero donde con más abundancia se encuentran es en estas dos manchas que les estoy señalando. Este es el aspecto macroscópico que tendría un gran coágulo de fibrina, extraído de una cavidad pleural en un cadáver. Este es otro color que puede tener un líquido pericárdico, un líquido pleural contaminado con sangre, y este es el color que tiene la sangre de un cadáver habitualmente, mucho más oscura que la sangre que fluye de las heridas de una persona viva. Microscópicamente este es el aspecto de la fibrina. Es una proteína que hace una especie de red que engloba los glóbulos rojos para evitar que se pierdan y formar el tapón, el coágulo, para que cuando se produce una herida, pues la persona no muera desangrada. Bien, este es el aspecto de los coágulos de fibrina que hemos encontrado en el sudario de Oviedo. Este es uno de ellos, uno de los primeros que encontramos, después hemos encontrado más. Este es otro, desafortunadamente está contaminado con sales de plata, por lo tanto no vamos a poder investigar con él, pero bueno, hay muchos, no hay ningún problema con eso. Hemos hecho todo tipo de pruebas, dando prioridad a las que no son destructivas y son absolutamente respetuosas, mínimamente invasivas, que no nos invaliden futuras investigaciones y que no dañen o dañen lo mínimo posible el lienzo. Entre otras cosas, se ha hecho un estudio
del espectro atómico del sudario. Esto se hizo hace 2 años y se produjo una serie de hallazgos relevantes, entre ellos pues, una cantidad considerable de carbonato cálcico, como ya hemos visto también comprobado con microscopía. Estos son algunos de los lugares en los que el cómputo de carbonato cálcico fue superior a la media. Y les cuento un poquito como primicia una cosa muy recientita de esta semana, uno de los hallazgos de esta semana. Hasta la fecha teníamos problemas para diferenciar el carbonato cálcico de Jerusalén del carbonato cálcico de Oviedo, por la sencilla razón de que eran muy similares en sus elementos traza, hasta que finalmente hemos encontrado una diferencia, el estroncio. Y la diferencia tampoco es casual. El carbonato cálcico que se formó en la zona de Jerusalén, en la zona de Israel, se formó en el lecho marino, y en la bibliografía pues, se comenta precisamente que todo el carbonato cálcico, todas las calcitas formadas en el lecho marino son relativamente pobres en estroncio. En cambio, aquellas que se forman en un lecho de agua dulce, como puede ser un lago o un río, son muy ricas en estroncio, y es el caso que nos ocupa. Precisamente todas las calcitas de la zona asturiana, y probablemente ocurrirá lo mismo con la zona de León, pues son muy ricas en estroncio. Así que nos permite diferenciar cuáles de estos cristales de carbonato cálcico son de Jerusalén y cuáles son de Oviedo, consecuencia de la contaminación posterior. De toda la información que contienen tanto síndrome como sudarios, se ha podido hacer un estudio antropológico, y de esto quien mejor les puede hablar, yo voy a pasar muy por encima de esto, quien mejor les puede hablar de esto es Juan Manuel Miñarro, que vendrá en mayo a hablarles de todo esto precisamente, y que ya les adelanto que lo que les va a enseñar es absolutamente espectacular. Tiene una obra escultórica magnífica, es catedrático de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, y todas las esculturas, todas las imágenes que les voy a enseñar las ha hecho él, empezando por esta. Una de las más emblemáticas es el Cristo Sindónico de Córdoba, que es este que tienen ustedes aquí, está en la capilla de la Universidad de Córdoba. El escultor es este señor, don Juan Manuel Miñarro. Don Guillermo Era, que ya le conocen ustedes, estuvo aquí hace 2 semanas, y este personaje de aquí es quien les está hablando en este momento. Bien, pues el profesor Miñarro ha sido capaz de reconstruir no solamente el rostro tal cual estaba, como consecuencia del maltrato físico que sufrió durante la pasión, crucifixión y muerte, que es el que tienen ustedes aquí, absolutamente deformado, inflamado, amarillado, con multitud de heridas, sino que además ha sido capaz de reconstruir el rostro antes de que todo esto ocurriera. Y aquí tienen ustedes la imagen que más se aproxima, según los conocimientos científicos actuales, al aspecto que debió de tener en su momento Jesús de Nazaret antes de sufrir el maltrato físico que sufrió. Y aquí tienen ustedes el antes y el después. El sudario aún contiene muchísima más información. Les he contado un resumen de lo que sabemos, pero estamos convencidos de que aún hay muchísimo más que no sabemos. El profesor Villalain consideraba de forma muy optimista que en 3 generaciones de investigadores se iba a descubrir toda la información que contenía. Yo no soy tan optimista. No sé si alguna vez se terminarán de descubrir cosas, porque cuanto más miro, yo sinceramente me abrumé la primera vez, porque todo fue echar el microscopio encima y ver un campo más pequeño que la cabeza de un alfiler, y lo que pensé es: Alfonso, aquí tienes trabajo, solo en este trocito que estás viendo del tamaño de una cabeza de alfiler, tienes trabajo para toda tu vida. Así que, pues hay trabajo para muchas generaciones de investigadores. Hay una concordancia absoluta entre la información que hay entre la síndrome y el sudario, por eso estamos absolutamente convencidos los investigadores de que ocurrió el mismo cadáver, sobre esto no tenemos ninguna duda. Las manchas además se parecen, no tenían por qué parecerse físicamente, pero se parecen. Fíjense ustedes en la zona de la nuca, tanto en el caso de la síndrome como en el sudario, que no solo se parecen morfológicamente las manchas, y esto se lo enseñará el profesor Miñarro en mayo, sino que lo más importante, la distancia entre las heridas es la misma, y esto sí que es absolutamente infalsificable. Cuando un investigador, un criminalista, encuentra una huella dactilar en el lugar en el que se ha cometido un delito, busca en la huella lo que se llama los puntos significativos. En todos los sistemas policiales del mundo, cuando coinciden 12 puntos significativos entre esa huella y la del sospechoso, se considera identificado a efectos policiales. Pero es que a efectos judiciales basta con 8 puntos, no necesita ni siquiera los 12 que se exige a sí mismo un policía para identificar a un candidato a cometer un delito. Nosotros hemos encontrado más de 50 puntos de coincidencia significativos. O sea que, bueno, pues es un dato que no es baladí, en mi opinión. Sobre
del sudor de sangre que nos recogen los evangelios, algunos investigadores han dicho que algunas de las manchas se pueden atribuir a la hematocrosis, al sudor de sangre. Yo en el caso de la síndrome no lo sé porque, repito, ninguno de los miembros del equipo que dirijo ha tenido acceso directo a ella como investigador. Pero en el caso del sudario, yo sinceramente no he encontrado ninguna huella definitiva, significativa, que se pueda atribuir a hematocrosis. No lo descarto, pero en estos momentos no tengo ningún dato científico definitivo. En el caso de la corona de espinas, bueno, pues hemos descubierto también algunas cosas que abundan en lo que ya se sabía. Para empezar, confirmamos que no se trató de un aro puesto alrededor de la cabeza, como nos lo representan nuestros artistas, sino que era un casco, y ahí están las huellas, las heridas que lo comprueban, que lo certifican, y con los experimentos que hemos hecho pues avalan esa hipótesis. Además, no es nada extraño, y aquí tenemos personas muy expertas en este ámbito. En Oriente Medio les invito a ustedes a que miren láminas, a que miren fotos, a que vayan al museo y vean las representaciones de los faraones, de los reyes asirios, de los reyes babilónicos. Las coronas no son aros, son cascos, todas. Así que cuando alguien quiso mofarse del rey de los judíos, evidentemente hizo un remedo de lo que él consideraba una corona y no un aro. Se han invocado muchas especies de plantas. Y aquí tenemos dos, esta foto la tomé yo precisamente en Galilea el año pasado, en la que aparecen dos plantas de las invocadas. Una es este cardo, que sinceramente yo creo que no pudo ser por la sencilla razón de que aunque las espinas tienen la longitud suficiente, no tienen la resistencia necesaria para producir estas heridas. Y la otra es el Sisyphus, que es esta planta que tienen ustedes aquí. Bien, todos sabemos por experiencia cuánto sangra una herida aunque sea pequeñita en la cara o en el cuero cabelludo. Es una zona muy irrigada con muchos vasos sanguíneos y que sangra profusamente de forma escandalosa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al menos las 50 heridas que aparecen en el cuero cabelludo debieron de ocasionar una hemorragia considerable. No lo bastante grande como para poner en serio peligro la vida de la persona, pero sí para cubrirlo de una cantidad significativa de sangre, sobre todo en la zona de la cara y del cuero cabelludo. Hemos hecho experimentos hasta donde hemos sido capaces con una planta muy similar en su morfología, del mismo grupo que el Sisyphus, y la conclusión a la que hemos llegado es que la corona debió de ser de esta forma, pero además, para poder asegurarla en su posición, las propias espinas no la mantenían en la posición ni siquiera con pelo. En cuanto se movía, lo más mínimo, la corona se caía. La única forma de que se mantuviera y pudiera aguantar un maltrato físico y bofetones y luego exponer a la persona que lo llevaba al público era asegurar esta corona con una cuerda firmemente anudada alrededor de la cabeza y de las sienes en esta posición que pueden ver ustedes aquí. Otra cosa muy significativa y que los forenses estamos muy acostumbrados a ver, cuando encontramos a la víctima o una persona que alega haber sido víctima de una agresión, lo primero que buscamos es lo que se llama lesiones de defensa y lucha. Una persona, aunque esté muy imposibilitada, aunque su agresor físicamente sea muy superior, va a tener una serie de lesiones que se ha producido a sí misma intentando defenderse. Bueno, pues en el caso de Jesús de Nazaret, de la persona a la que se atribuye el síndrome sudario, no aparece ninguna de estas lesiones de defensa y lucha. Quiero decir con esto que no opuso ningún tipo de resistencia durante su captura y podría haber hecho mucho daño a las personas que lo capturaron, porque era una persona fornida, físicamente muy capaz, muy fuerte y mucho más alta que la mayoría de sus conciudadanos. Se estima en una estatura de 1,80 m aproximadamente, cuando la mayoría de sus conciudadanos andarían por el 1,50 m, 1,60 m. O sea que si se hubiera defendido podría haber hecho mucho daño y no opuso ninguna resistencia en absoluto. Y tampoco hizo nada por minimizar las consecuencias de los impactos, es decir, que desarrolló una humildad absoluta cuando estaba sufriendo este castigo. En fin, ya para concluir, quiero transmitirles que estas reliquias, tanto síndrome como sudario, aún tienen muchísima más información del pequeño resumen que yo les he intentado transmitir, que conviene seguir avanzando en su investigación, por supuesto dando prioridad a métodos que no sean destructivos y que no hipotequen, que no ocasionen daño o perjudiquen futuras investigaciones, y que tanto síndrome como sudario tienen una gran importancia. En estos momentos yo nunca hablo de una de las dos sin usar como referencia la otra, porque considero que es como utilizar las dos patas de una mesa y las otras dos no. El
el equilibrio es inestable. Para tener una información global, una visión global, hay que ver a las dos reliquias. Por mi parte, bueno, pues aquí tenéis la bibliografía.